bueno, ya por último, que aunque Oaxaca fue reprimida de manera criminal e ilegal por el Estado mexicano en el año 2006, el ejemplo que ha perdurado a la fecha de lo sucedido es el de la resistencia. Vista a la distancia, la protesta oaxaqueña fue una insurrección en contra de una democracia mexicana que en su primer cuarto de siglo de existencia acumula más ejecuciones y desapariciones que cualquiera de las dictaduras tradicionales de los años 70 y 80 en América Latina. Tengo entendido que de aquí nos corren antes de las 6, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué no se le hacen preguntas al autor? Voy a salir como moderador aquí. Comentarios también, Sí, esto de las preguntas. Diego, no digas de comentarios porque luego una hora. Pero sí, bueno, sí, comentarios así, breves, preguntas. Empezamos con usted. O le echa usted ganas y a viva voz. El movimiento que ocupa el libro es el de la APO. Porque no voy a citar el nombre. Sí, es la APO como parte, ¿no? Como el núcleo, la APO, pero se dieron alrededor de ello un montón de otros actores y se hizo ya una especie de moda aquello, ¿verdad? Alguien, a ver, el señor, aquí. Pero ahora sí, a viva voz. Yo quería preguntarle cómo fue entrevistar tanto a Vicente Fox como a Carlos Salinas y para qué fue la entrevista con Carlos Salinas. Bueno, a Vicente Fox lo traté de entrevistar en el 2007, pero él se sacó en aquel entonces. Lo más que pude fue hablar con Carlos Abascal, que era el secretario de Gobernación y el que operó la parte política. Abascal no quería la represión de Abascal, ni el secretario de la Defensa, Guillermo Galán, Carlos Clemente Vega García. Sí, el general Vega García. Ninguno de ellos dos quería la represión de Oaxaca en aquel entonces. Fox, por presiones de Calderón, acepta y termina ordenándolo. Yo sabía esto por la versión de Abascal y por otras fuentes, pero idealmente quería la confirmación de Fox. Entonces, hace 2 años logré entrevistarlo en su rancho y bueno, él se puso a contar todo este relato de cómo Calderón había presionado, decía Fox, y ahí dice el libro, que Calderón quería alfombra roja para llegar al Congreso por protesta, entonces iba a dar el operativo a Oaxaca. Y la entrevista de Salinas, creo que es, te refieres a una entrevista de Salinas, es un documental que estoy por sacar en abril, pero no tiene nada que ver, hasta donde yo sé, con el conflicto de Oaxaca, aunque seguro algo va a tener que ver. Y ese es un documental sobre la relación de los intelectuales con el poder en el sexenio de Salinas. Va a salir a finales de abril, eso espero. Rápidamente le preguntaría a Diego qué elementos permitieron la participación de esos sectores sociales, de esos sectores sin partido, sin organización, de manera espontánea, en fin, y cómo estos elementos tan diversos en términos políticos como son los estalinistas, los perredistas, en fin, pudieron aglutinarse, articularse. Sería muy interesante que hablara sobre eso. Voy a hacer una síntesis, aunque justo el libro trata de eso, trata de cómo se van creando, pero voy a intentar hacer la síntesis. Ulises Ruiz llega en el 2004 mediante un fraude probado en el 2004 al llegar a la gobernatura. Hay mucha oposición dentro de su propio partido en contra de su gobierno también. Y él entonces empieza a usar la mano dura, empieza a revivir el autoritarismo de los gobiernos, sobre todo en los años 70, que ya habían hecho mano de ello en Oaxaca y que habían tenido un triste final, como el Manuel Santequín. Entonces, Ulises Ruiz empieza a prohibir las marchas en la ciudad de Oaxaca, literalmente, y
y a bloquear los traslados de los contingentes de organizaciones que llegaban a Oaxaca, los bloquean en las carreteras, los detienen, o sea, hacen una serie de represiones en contra de todos los grupos pequeños. En el 2006 ya tenía una larga lista de presos políticos y de represiones en contra de grupos, estos grupos, el estalinista, el anarquista, el magonista, etc. Y el único grupo al que le faltaba atacar de manera directa era al magisterio, a la sección 22. Como ustedes saben, es un grupo muy cohesionado, con una fortaleza sindical, una disciplina muy poco usual en el mundo del sindicalismo mexicano hoy en día, con cerca de 80,000 integrantes. Entonces reprime una manifestación, un plantón, el 14 de junio de 2006, y genera la participación de los maestros, que ahí es donde se crea la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que tenía como columna vertebral a la sección 22 y se juntan alrededor una serie de organizaciones. Luego vienen estas organizaciones pues, a ponerse de acuerdo, a tener una serie de acciones para bloquear el trabajo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial ahí en Oaxaca. Luego toman las radios y ahí me parece que hay un factor muy interesante, porque al tomar las radios y el canal de televisión empiezan a dar la información de manera directa y mucha gente se empieza a enterar de cosas que no sabía y empiezan a participar y involucrarse en este movimiento. Eso es a muy grandes rasgos lo que ocurrió. En esa radio, algunos nos pudimos enterar aquí en el Distrito Federal, no sé exactamente cómo, pero era una doctora, una médica, experta, que fumaba mucho, ella misma decía en la radio, y le dio voz al movimiento, articulaba muy bien su discurso, la doctora. Luego tuvo que salir de Oaxaca y de México, si mal no recuerdo, se fue a refugiar en Bolivia. Y ya murió. Ya regresó, alcanzó a regresar y estuvo un par de años y falleció. Pero vieron, no sé quién de ustedes tuvo oportunidad de oírla. En alguna estación de radio del DF la retransmitían y yo la captaba. Yo pues, ya sabía a qué horas iba a pasar y realmente me emocionaba la doctora. Pero era buenísima. Yo no sé como doctora, como médico, cómo haber sido, concentradora de las demandas de... Es interesante porque ella no pertenecía a ninguna organización. Ella estaba en la universidad, daba clases de medicina y ahí se toma la radio. Entonces ella un día entra porque había un lapso y se pone a hablar y a la gente le gusta y le dicen, la gente hablaba y dejen a la doctora ver, la otra gran